Gracias y bienvenidos a todos. Vamos a esperar que entren algunas otras personas. Y gracias a todos. Si pueden anotar en el chat de donde nos acompañan y sus nombres, sería maravilloso. Gracias a todos. Bienvenidos a la sesión número 3 de Water in Communications, el agua en las comunicaciones. He estado viendo el chat para saber quién nos acompaña y de dónde nos acompañan. Yo vengo de Lagos y Sri Lanka. Bienvenidos. Gracias a todos por estar aquí de nuevo desde Bali, Tiley de el Reino Unido. Saludos de Carola, Australia, Bahrein. Encantado de verlos de nuevo. Gracias de Tajikistán, India, Suecia. Hola, Eric. El Salvador. Qué maravilla verles aquí de distintos lugares del mundo, Kenia, etcétera. Gracias a todos. Aún estamos esperando a algunas personas y que entren, pero antes de hacer esto, les voy a dar unos anuncios, sobre todo para los que se unen por primera vez, si es su primera vez. Bienvenidos, qué gusto tenerles aquí el día de hoy. Esto es la serie del agua en las comunicaciones organizada por el Instituto Internacional del Agua de Estocolmo y estamos emocionados de haber hecho ya este evento durante los últimos 6 años. Veo nuevos rostros y también veo rostros conocidos, nombres conocidos de los años pasados. Soy el anfitrión de la serie de este webinario Water in Communications. El día de hoy vamos a hablar del agua del Nilo, del proyecto del Nilo que se publicó en 2017. Hay una línea en la canción que escuchamos al principio que dice, pues, puedo alimentar a tus peces si vienes a mi casa porque vivo al lado del Nilo. No me pidas sopa de pollo porque no sé dónde hay pollos. Esa canción que inició esta sesión quiere decir que el agua significa distintas cosas para distintas personas. Hoy vamos a hablar de esto, de ese tema, del significado del agua para las distintas personas durante nuestra serie. En un minuto o dos, las diapositivas van a aparecer aquí arriba gracias a mi colega Gu, que está configurando esta presentación. Mientras están las diapositivas listas, anoten su idioma como prefijo. Pueden poner NG para inglés, ESP para español si es árabe, pongan AR. Así sabemos quién está en la sala y se conecta con la gente de la misma región que habla el mismo idioma. ¿Fantástico? Bienvenidos, ya tenemos las diapositivas. Gracias por estar aquí. Bienvenidos a la tercera sesión del Agua en las Comunicaciones 2026 de la Semana Mundial del Agua. Esta sesión tiene interpretación en vivo gracias a nuestros amigos de Interprefy. Si ustedes van al icono en forma de mundo debajo de su pantalla,
desde donde se unan, pueden ver un icono del mundo. Eso indica que es la interpretación. Ahí eligen el idioma que gusten escuchar. Otros anuncios parroquiales que deben recordar, lo van a ver en la pantalla en un momento más, es que estamos grabando esto, así que siéntanse en libertad de volver a escuchar esto en cualquier momento. Cuando ustedes entran, su micrófono estará apagado. Si desean participar, abran su micrófono. Mientras tanto, manténganlo cerrado. Si gustan abrir sus cámaras, maravilloso, nos encantará conocer su sonrisa. Si pueden abrir la cámara y si así lo desean. Habiendo dicho esto, quiero comentarles que las grabaciones de las diapositivas previas ya están listas. Me encanta la idea. Si se les fue la sesión 1, la sesión 2, pues ya pueden acceder porque están en YouTube. Water in Communications 2026 en YouTube está en árabe, español y en inglés también. Así que pónganse al día si se les fue algo, si quieren hacer un recordatorio, como gusten y pueden ver las grabaciones de nueva cuenta. Bueno, fabuloso. Avanzamos, seguimos dando acceso a varias personas. Sé que está con nosotros de distintas partes del mundo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que se encuentren. Soy Shei Fumi y estoy trabajando junto con Gu, que vamos a estar coordinando eh, esta serie del agua en las comunicaciones 2026, conocido en inglés como Water in Communications. Bien, antes de continuar, como recordatorio quiero decirles que veo que muchos de ustedes están en su primera o segunda sesión. Como recordatorio, déjenme saber cuántos recuerdan la prueba de la última sesión. Sarah Beatrice estaba aquí, Sarah Beatrice, y había compartido muchas cosas acerca de las historias. Vamos a ver quién pone esto en el chat. ¿Cuál fue la prueba que nos recomendó Sarah que recordáramos cuando escribimos historias? ¿Alguien que lo ponga en el chat? Para saber quién recuerda y quién quiere ser el primero en responder. También había un acrónimo, le llamamos HLSH. ¿Se acuerdan lo que significa ese acrónimo? Fue de la presentación de Linda. Vamos a ver si aún se acuerdan de ese pequeño acrónimo. Fantástico, gracias, gracias, gracias. Aplausos. Encantador, te veo. Good girl. Si esta historia se contara acerca de mí, ¿estaría yo feliz o no? Esa fue la prueba, ¿verdad? ¿Cómo me sentiría si esta historia se escribiera acerca de mí? Satenda, tienes toda la razón. Diva, perfecto. Quiere decir acción, credibilidad de la voz humana, ese acrónimo. Y sí, es lo que Linda nos recomendó. Veo que muchos de ustedes están compartiendo sus comentarios acerca de la última sesión. Eso quiere decir que nos han seguido y eso significa mucho para nosotros. Gracias, gracias. Veo que han compartido en los medios y en las redes sociales. Sigan compartiendo, nos encanta y seguiremos también comentando sobre sus publicaciones. Vamos a entrar en la sesión 3. Vamos a hablar acerca de las comunicaciones del agua para las políticas. Es el tema del webinario de hoy, comunicaciones estratégicas para la influencia en las políticas. Básicamente quiere decir, como ya dijimos antes, que hay tanto que se puede hacer cuando hay voluntad política, cuando viene de ese nivel político. ¿Qué resultado obtenemos de los políticos? ¿Cómo podemos tener la voluntad política para enfrentar lo que sucede? ¿Cómo podemos introducir el agua en la agenda para cambiar las situaciones políticas? Y ese es el enfoque de las conversaciones de hoy.
Comunicación del agua estratégica para la influencia política. Estamos emocionados de tener tres oradores maravillosos. Sara Castro de Algren es gerente de políticas internacionales en SIWI. Peter Schwarstein, que es periodista, medioambientalista, investigador, y Bulat Yesekin, coordinador de la Plataforma de Cambio Climático y del Agua de Asia Central. Bulat está con nosotros desde Kazajstán y Peter está con nosotros desde la zona horaria de las 9 de la mañana. Desafortunadamente, Sara no va a poder estar con nosotros por unas razones personales, pero tenemos a Peter y a Bulat y tenemos el video de Sara y les puedo decir que el video es extraordinario. Vamos a comenzar con la sesión grabada de Sara. Pasaremos de allí a Peter, a Bulat, y entonces tendrán tiempo de anotar sus preguntas para Peter y Bulat. ¿Quién está entusiasmado de la sesión de hoy? Por lo menos yo lo estoy. Antes de adentrarnos en esto, voy a mencionar un tema muy importante de la última sesión, algo que surgía una y otra vez, y era que el agua es la vida. Recuerdo también que hablamos acerca del hecho de cómo se construyen las historias sobre el agua, con base en la empatía. Para quienes no lo saben, o tal vez todavía debo mantener esto secreto, no lo sé, al final de esta sesión tengo noticias emocionantes para ustedes, así que no se vayan. Dentro de unos minutos les voy a dar una buena noticia. Comencemos con Sandra Castro Algren, gerente senior de políticas en SIWI. Nos va a hablar de comunicación del agua estratégica para la influencia en las políticas. Después volveremos con Peter y con Bulat. Gracias a todos por estar aquí. Guillaume, gracias por coordinar todo esto. Estamos listos. Corre video. Hola, soy Sara Castro Halgren. Soy gerente senior en el Instituto Internacional del Agua de Estocolmo. Hoy les voy a hablar durante este webinario acerca de comunicación del agua estratégica para influencia de la política. Gracias por invitarme a participar y compartir acerca de los temas en los que trabajamos en SIWI y los mensajes clave. Hay varias preguntas que compartió con nosotros y en eso me voy a enfocar. Me voy a enfocar en las dos primeras preguntas. La primera parte del video tendrá que ver con esto. Disculpen que no pueda estar allí por razones médicas. Tengo mucho que compartir con ustedes porque el objetivo de los comunicadores es entrar para habilitar la efectividad de la política y estoy sumamente entusiasmada de estar aquí con unos mensajes de introducción. El primer mensaje clave que quiero compartir con ustedes es que desafortunadamente el día de hoy el agua en el mundo y en el gobierno mundial y en las políticas, el gobierno es un sector y a menudo lo entendemos como que el agua es un sector. El agua no es un sector, es un sistema. Ese es uno de los mensajes clave en los que nos concentramos en la investigación en SIWI. Y si ustedes observan aquí en la imagen, la forma en la que fluye el agua a través del sistema de la Tierra es como lo ven aquí. Pero también se mueve en formas que no vemos y voy a compartir con ustedes esto más adelante. Tenemos que cambiar la narrativa y el marco de que el agua es un sector a que el agua es un sistema. Desafortunadamente, por el sesgo que tenemos de abordarlo como un sector en el gobierno y en la política, las decisiones están fragmentadas y tiene que ver con clima, tierra, ecosistemas, biodiversidad, sistemas económicos y otras políticas para cumplir las demandas que tenemos de agua como seres humanos todos los días de nuestra vida. Así que el agua se conecta a lo largo de todo esto, pero en el gobierno la separan en silos y a causa de esto, este pensamiento de silo es lo que le da la forma en cómo medimos el agua, cómo se financia, cómo se rige y muchas cosas quedan fuera. Cuando queremos abordar este tema y movernos y cambiar el pensamiento a que el agua es un sistema, hay que pensar en todo el ciclo del agua, cómo se mueve el agua en la tierra y en el sistema de la Tierra. Este es uno de los temas clave que hemos hecho en es el nuevo documento que hemos escrito, redactado, que habla de
manejando el agua como un sistema, tiene que ver con el financiamiento, con el ciclo hidrológico, la política y las finanzas del clima, para poder hacer así un gobierno incluyente para el agua en el sistema de la tierra. El tema, el segundo tema clave que quiero compartir con ustedes en cuanto a cambiar la narrativa y ver cómo el agua se rige y quién tiene el poder es el sesgo del agua azul versus el agua verde. La historia dominante es la del agua azul, que casi siempre escuchamos y que conocemos de todos los días. Pensamos en ríos, lagos, agua subterránea, el agua fresca que bebemos. Ese es el agua azul que conocemos y que nos rige la mayor parte del tiempo y de la que se habla en los medios sociales. Los niveles del agua en un lago que van disminuyendo, el agua fresca y potable va disminuyendo, los mantos acuíferos también, el agua subterránea está contaminada, etcétera. Eso es lo que vemos en los medios sociales en muchas ocasiones. Pero no hablamos del otro lado, de la otra parte del ciclo hidrológico. El agua verde es la humedad en las tierras, la vegetación, la atmósfera, la criosfera que tiene tanto que ver, el agua congelada, etcétera. Eso se mueve en el sistema todos los días de manera diaria, valga la redundancia. Eso es lo que tenemos aquí. Lo que ven de azul es la precipitación, agua azul que fluye en el agua subterránea, agua azul que va hacia los océanos desde los ríos, etcétera. Pero después tenemos el agua verde, que es evaporación, por ejemplo, que es lo que vemos cuando hay precipitación, el flujo de precipitación que se transforma en lluvia. Esta evaporación o esta precipitaciones, cómo podemos medir lo que se llama reciclado de humedad de la tierra. Eso no está incluido en cómo hablamos acerca del agua. El agua verde, entonces, por default, no está incluida en los marcos legales ni en la colección de datos que tenemos, a pesar del hecho de que constituye el 60%. Entonces, estamos presupuestando, pero no incluimos más de la mitad de lo que está en nuestro presupuesto y cómo regimos todo. Hicimos este estudio en Siwi, entonces, que observa cómo podemos gestionar mejor, conceptualizar y regir el agua verde, reconociéndola en las convenciones y marcos internacionales, estandarizando la colección de datos, viendo cómo podemos conceptualizar esto, cómo hablamos acerca de esto en el gobierno, en la política, y cómo también podemos motivar la gestión e implementación de soluciones basadas en la naturaleza para mejorar el flujo del agua al ciclo hidrológico también y garantizar que esté incluido en estudios de adaptación climática, reducir entonces la fragmentación en la que vivimos. Les mencioné, desde luego, que el agua verde, el agua azul son tan importantes, el agua dulce, el agua fresca. Todas las agendas del agua se manejan a nivel mundial, pero a menudo eso también está fragmentado y está manejado en distintas agendas del medio climático. Otras agendas, sin embargo, en desarrollo sostenible o el desarrollo de la economía a nivel mundial. Los puntos clave que tenemos aquí, por ejemplo, son la Convención de Biodiversidad, CBD, la Convención sobre Biodiversidad. Tenemos varias convenciones que también analizan el agua en los vínculos mundiales. Tiene diferentes instrumentos de gobierno y compromisos de países. Tenemos la Convención de Certificación, que tiene otros compromisos por parte de los países y tenemos compromisos específicos relacionados con el agua como los 6 de sistema global o convenciones del agua específicas que se pueden implementar o desarrollar a niveles regionales. Entonces, hay una matriz, una mezcla de muchos marcos globales que tenemos para regir el agua, pero corta un poquito. Si ninguna de estas convenciones captura todos los sistemas y el punto de vista del agua generalizado en el que tenemos que pensar, hay muchas limitaciones que se traslapan. El punto clave aquí es que queremos pensar en esto como un sistema ciclo hidrológico
comenzar a pensar en los temas que les mencioné, como el flujo del agua, agua verde, agua azul, pero el flujo del agua verde en toda la Tierra como un sistema. Esto nos puede ayudar a ver el gobierno y cómo regir el agua de una forma más holística. A menudo el gobierno corporativo se da a nivel global. Tenemos gobierno a nivel regional y nacional también. Esto implica funciones como políticas, estrategia, coordinación, planeación, financiamiento, datos y más. Tenemos también la implementación que sucede con distintos atributos. Esto sucede a contactos multinivel del gobierno, puede ser nivel mundial, regional, cuenca, puede ser en una región transfronteriza, subregional, o nivel nacional o nivel local. Así que en forma de T pensamos que mucho sucede en las fronteras, pero tenemos que también enfocarnos en la instrumentación. Cuando llegamos a los resultados, nos enfocamos en la instrumentación, donde se da el cambio de conducta, de comportamiento, donde están los distintos temas de inclusión, si está sucediendo, si hay resiliencia en lo que sucede, si estamos entregando los resultados, si hay acceso al agua, cómo es la calidad del agua para todos y quién es propietario del agua. Debido a esto también hay que analizar el poder y los desequilibrios de poder en el gobierno y por eso podemos decir que formalmente el poder lo mantienen los gobiernos nacionales, pero las instituciones financieras, organizaciones multilaterales y otras instituciones en el sector público y privado, todos tienen un juego importante que jugar y el motor de esto es el agua. Por ejemplo, la propiedad la pueden manejar quienes tienen títulos de propiedad donde corre el agua. Esos pueden ser los derechos con recursos aguas arriba, en un río y, por ejemplo, en una presa y las fuentes de agua. ¿Cómo afecta esto a quienes tienen acceso a aguas abajo? Por el desequilibrio de aguas arriba puede haber una injusticia aguas abajo. Ahora, los que se ven afectados más por las decisiones de agua en cuanto a aguas arriba y aguas abajo son los que no están incluidos en la toma de decisión. Entonces hay un problema estructural de poder y también fragmentación. Hay una desconexión al final del día. Entonces, no hay un solo actor único que rija el tema del agua. La rendición de cuentas se vuelve muy difícil. Entonces, el papel de los medios de comunicación es vital. Cuando hay falta de quien toma las decisiones, eso per se es una diferencia de estructura de poder. Para cerrar un poquito aquí, les quiero hablar política versus la realidad en cuanto a desequilibrio de poder en el manejo del agua. ¿Qué hay? ¿Cuáles son los desafíos reales? Fragmentación institucional, las brechas políticas y legales, las brechas en monitoreo y datos, las barreras económicas financieras, la diferencia en el manejo. Ahora, finalmente quiero compartir con ustedes esto, una brecha enorme. Los pueblos indígenas normalmente están excluidos del gobierno y son sujetos a estos desequilibrios de poder y de suministro de agua. Como ellos no han podido probar que pueden manejar, por ejemplo, el agua de precipitación y los flujos de agua en las tierras donde ellos están, entonces hay una injusticia. Siwi ha hecho algunos estudios que muestran esto en cuanto a los aspectos de gobierno, a pesar de que los pueblos indígenas se han comportado igual que otros administradores que no son de pueblos indígenas con sus recursos del agua. Normalmente ellos han tenido que manejar sus recursos del agua como algo que no se reconoce como un manejo de agua adecuado y correcto, a pesar de que el manejo del agua que ellos utilizan data de milenios atrás. Así que es difícil incluir, por ejemplo, a estos pueblos indígenas y que puedan usar el conocimiento, bueno, el de antaño
nosotros vemos mucho esto en los medios en cuanto a los pueblos indígenas que sufren derechos a la tierra, en la gestión de las tierras debido a la minería y a la competencia de otros temas y otras áreas. Hemos mejorado casos y narrativas que están cambiando esto y están promoviendo los problemas. Aquí hay dos nuevos documentales que acaban de lanzarse y que han recibido reconocimientos. Este es del pueblo guaraní en Sudamérica, en la región Gran Chaco, en el acuífero guaraní. Paraguay está muy afectado en esto. Y después aquí tenemos El agua para la vida, que es otro documental que salió acerca de Centroamérica y su lucha por los pueblos indígenas sobre los recursos del agua. Ahora me quiero enfocar en cómo podemos cambiar. Aquí vamos a hacer una pausa. Gracias, Sara, por compartir esto y darnos tanta información. Veo en el chat cómo la gente está involucrada y como les dije antes, creo que esta explicación del agua verde versus el agua azul es interesantísima y comparte muy claramente la diferencia entre la política y la realidad. Creo que esto da un buen inicio de la desconexión, habla del desafío. De allí vamos a pasar a Peter para que nos hables un poquito y reflexiones sobre la comunicación estratégica, para cómo cerramos la brecha o cómo la ampliamos más. Él es investigador y periodista del medio ambiente, ha trabajado para el agua, inocuidad alimentaria y, y él es asociado del Centro Stimson. También está en Jordania, pero ahora está en Washington, D.C. esta mañana. Y él tiene que ver con la escritura de varios libros. Peter, ayúdanos a entender el clima y la comunicación del clima, la comunicación estratégica, ¿cómo nos ayuda a cerrar la brecha de la que nos habló Sara? O abrirla más. Muchas gracias, gracias a todos ustedes. Sí, aquí estamos en Washington, D.C. Normalmente estoy en Jordania, que es el planeta más empobrecido en términos de recursos de agua. He vivido ahí y he pasado ahí mis últimos 13, 14 años, trabajando primero como capacidad de periodista en National Geographic. Ahora soy más bien investigador. Investigo la importancia de la comunicación, no solo con el público, sino para cerrar la brecha de lo que vamos descubriendo entre el público y los legisladores. Quiero hablarles acerca de por qué existe esta desconexión tan pronunciada entre el público y los legisladores que gestionan políticas. Y sí tengo varias cosas que compartir con ustedes de cómo la comunicación puede ser un puente y en algunos casos cierra la brecha y en otros la abre más. Les voy a hablar en términos muy amplios. Hay diferencias muy dramáticas entre los países. En muchos de los lugares donde yo trabajo, mucho de esto es el reflejo de la clase política. Muchos que no saben y en algunos casos no les interesa tanto el acceso al agua, las clases políticas se marcan en todo el mundo, pero sobre todo en muchos países del noreste y de África. eh, eh, a menudo están conectados con industrias o sectores económicos en donde el acceso al agua es un poco menos importante que en la agricultura, en donde la escasez del agua no alcanza los niveles tan altos que alcanza para muchos productores agrícolas. Y es solo cuando estamos en este contexto en donde los políticos se sientan a analizar esto. En 2018 había una sequía tremenda que aceleró el problema de la frontera entre Irán e Irak y hubo una escasez tremenda.
y había muchas enfermedades generadas precisamente por el agua. Y yo de ver si esto tenía que ver también con las políticas del agua, introdujeron también diferentes soluciones, diferentes tanques de agua en diferentes partes del país y después procedieron haciendo las cosas como generalmente lo hacían. Y pues esto solamente es una parte de un fracaso bastante agudo del entendimiento que hay de este tipo de posiciones en el poder. Y bueno, por ejemplo, en el Oman Occidental, este tipo de distritos que hay en la capital de Jordania, pues no tenemos estos recortes de agua ni escasez de agua, ¿no? Eh, muchos de los que estamos en esta posición de importancia en el estado jordano y simple y sencillamente pues no tienen la cantidad de problemas que tiene el resto del público. Y también tenemos diferentes grados de alfabetización científica en muchas ocasiones. Hay un- una falta de conocimiento científico de muchos de los funcionarios y esto la verdad es que es algo muy cercano a mí por la discapacidad de poder distinguir entre los retos que no están relacionados con el clima y por supuesto que también hay cosas o fenómenos que son diferentes y por supuesto que también hay diferentes números de personas muy talentosas, muchos eh, funcionarios muy conocedores en este campo y en Medio Oriente y África, pero muchos de ellos la verdad es que no tienen el presupuesto suficiente y les falta la posibilidad de poder tener un cambio efectivo a comparación de aquellos que están en posiciones más poderosas. Y también en tercer lugar, pues tenemos también de cierta manera víctimas, incluso cuando uno está motivado y tiene legisladores bien motivados que quieren hacer algo con respecto al agua. Me parece que muchos de ellos se sienten paralizados, se sienten impotentes y esto es en parte porque el agua entra en el dominio de diferentes secretarías, entra en el dominio de la Secretaría del Medio Ambiente, de Agricultura, de Recursos Hídricos, de Planeación Hídrica. Y para que todas estas personas se puedan coordinar en
sistemas gubernamentales que en muchas ocasiones, pues, les cuesta trabajo poder coordinarse, pues, término que fue acuñado por un científico pakistaní, que son ideas bastante involucradas con grandes proyectos. Y esto es un fenómeno en el espacio hídrico y no necesariamente están diseñados para poder impulsar el acceso al agua, pero por lo tanto también hay ciencias o acciones estatales importantes que también tiene que ver con los funcionarios, especialmente en los estados no democráticos, para poder decir, ¿saben qué? Vean todas estas cosas maravillosas que estoy haciendo con los recursos de los contribuyentes, pero también, por supuesto, y esto es algo que se debe mencionar, también puede haber un enriquecimiento personal. Los proyectos en el sector hídrico están llenos de corrupción, no todos, porque hay muchos que son muy grandes y es difícil poder organizarlos y también son oportunidades para generar dinero. Y sé que ya he estado hablando demasiado, ya voy a terminar, pero el agua es completamente efectivo en cuanto a una herramienta de campaña. Y el agua es un motivo en extremo porque el agua se ve como una extensión de una soberanía nacional. De hecho, yo estuve trabajando en Bulgaria a finales del año pasado, en un momento en el que estaba el- la política búlgara, que estaba tratando de hablar de los recursos hídricos que había entre Grecia y Bulgaria, pero lo veían de cierta manera como una forma de poder utilizar este tema como una manera de poder hacer que la gente tuviera su propia interpretación de eventos políticos. Y bueno, por supuesto que quisiera hablar muchísimo más de esto posteriormente durante las preguntas y respuestas si hay este interés sobre esto. Muchísimas gracias. También hay interés en esto y de hecho ya puse en el chat que estoy muy o tengo curiosidad de aprender más también sobre el agua como herramienta política y posiblemente también podamos hacer que esto cobre vida pronto. Bueno,
Muchísimas gracias y vamos a pasar rápidamente con el doctor Bulat Yesekin. Bulat Yesekin es un experto internacional con más de 35 años. En un reporte escuchamos que se rompió el ciclo del agua a nivel mundial por primera vez en la vida de los humanos y esto es algo muy, muy, pues obviamente importante, es algo muy grave. Se tienen que cambiar las legislaciones y los programas actuales porque no conocíamos sobre el agua verde, sobre los flujos del agua y la manera en la que la naturaleza eh, y están cambiando los glaciares, etcétera, y está cambiando la manera en la que utilizamos el agua y este es un gran problema en cuanto a las políticas hídricas porque tenemos que cambiar estas políticas del uso a la restauración. Esto es una de las palabras clave. Y lo que podemos aconsejar para poder detener este enfoque en particular tenemos que aumentar la concientización pública y también tenemos que aumentar la participación pública porque solamente la participación pública y las actividades del público, de la sociedad local, de la sociedad civil, de las comunidades locales pueden detener estas actividades dirigidas por los gobiernos y las empresas. Esa sería mi respuesta a su pregunta. Muchísimas gracias. Y también con el papel que juegan las comunidades locales, creo que también esto les habla a los comunicadores, a los periodistas y a los que realizan eventos alrededor del mundo. Ahora, tengo una pregunta de seguimiento para usted, doctor Yesekin. Usted estuvo hablando del papel de la confianza. Hay muchas promesas sobre el agua que se hacen, pero la gente no cree que estos legisladores realmente
emiten estas políticas para poder hacer el trabajo. Entonces quisiera ver si puede reflexionar un poquito más sobre una herramienta práctica que usted considere que los comunicadores pueden aprovechar para poder generar esta confianza y por lo menos subir, opinar. Básicamente son cuestiones del público, de la ciencia, del gobierno, etcétera, que se utiliza para la comunicación. Perfecto, muchísimas gracias, doctor Yesekin. Obviamente necesitamos tener toda esta coordinación entre los diferentes actores o partes interesadas. Muy bien, ahora vamos a seguir con la segunda parte de la presentación de Sara. De hecho, nos va a estar hablando de el papel de las narrativas y exactamente de qué manera ustedes como periodistas, como comunicadores, como personas que realizan o que van a eventos alrededor del mundo, ¿cuál es el tipo de trabajo que pueden hacer y cuáles pueden ser los resultados que podemos tener en el sector del agua? Bienvenida de vuelta, Sara. Bueno, pues ahora me voy a enfocar en la manera en la que las narrativas van moldeando los resultados. La ciencia conductual, que es un área en la que me gusta enfocarme, cómo puede cambiar la manera en la que las políticas pueden ser más efectivas y que las conductas sean más efectivas. También esto es esencial en cuanto a la comunicación. Realizamos un estudio en la manera en la que la ciencia conductual puede mejorar la manera en la que podemos abordar los retos climáticos. Y principalmente hemos aprendido ahora que los humanos, ya sea que sean legisladores o personas comunes, no son racionales y todo este modelo de el modelo racional eh, ha demostrado que nosotros como humanos trabajamos con una racionalidad limitada, donde tenemos retos en nuestra forma de pensar y tratamos de tomar decisiones automáticas, lo que le llamamos las decisiones del sistema uno, sistema 2. Y necesitamos cambiar esto a decisiones reflexivas para poder abordar temas más complejos como el cambio climático o los sistemas hídricos. También tenemos algunos sesgos, lo cual significa que la manera en la que tomamos decisiones y gestionamos también puede estar sujeto a sesgos. Y también tenemos la intención y las brechas. Entonces, las ideas conductuales
actuales que son un tema bastante interesante, pueden cambiar la manera en la que nos comportamos y poder desarrollar políticas que sean más efectivas en el campo. Eh, la, la brecha de intención versus la acción tiene que ver con las políticas donde seguimos al líder o donde seguimos a los influencers principales, y las redes sociales son un muy buen ejemplo de esto, de a quienes seguimos, etcétera, quiénes son los ganadores, para que entonces los medios nos puedan ayudar a perfilar y cambiar la narrativa y seguir a las partes interesadas adecuadas o a los actores interesados. Podemos hacer también un sesgo de confirmación a nuestra ventaja, diciendo que lo que nosotros estamos eligiendo es la decisión adecuada. Uno de los ejemplos es que necesitamos un liderazgo político para poder defender o promocionar las mejoras del gobierno. Aquí vemos, por ejemplo, que Siwi trabaja con el Consejo de Secretarios de la Cuenca de Zambezi. Y aquí vemos a diferentes campeones de las políticas. Tenemos una intención aquí, tenemos la intención de cambiar las cosas, y también tenemos que dar un seguimiento a la historia, ver si se está llevando a cabo las finanzas climáticas, la acción que está pasando en el campo, que está, bueno, perfilar a los secretarios, perfilar la manera en la que están siendo los campeones, si estamos viendo algunos puntos positivos, algunos cambios, y nos pueden ayudar a poder seguir estos compromisos y pasar de la intención a la acción. Y los medios de comunicación también nos pueden ayudar a hacer que esto suceda. En cuanto a los siguientes pasos, quiero mencionar que hay una brecha entre lo que se promete a nivel nacional, regional o mundial. Necesitamos seguir estos compromisos hasta el fin. Las comunicaciones pueden atacar estas fallas de rendición de cuenta, y podemos cambiar la narrativa de todos estos compromisos ambiciosos y también ver lo que no está pasando, que vemos con mucha frecuencia, pero también podemos reconocer qué es lo que está pasando, cuáles son los campeones, quiénes están avanzando, quiénes están progresando más que otros. Hicimos un estudio para ver que el progreso en el SDG 6, en donde vemos
todos los datos que son recabados del SDG 6, en donde vemos la mayor de los cambios en los indicadores y los objetivos, especialmente en las finanzas. Vemos una parte importante y, por ejemplo, en Tanzania, en cuanto al financiamiento, levanten la mano y les vamos a permitir que hablen. Pero regresando contigo, Peter, y voy a ser un poquito el abogado del diablo de alguna manera. Sara estuvo hablando de la manera en la que estoy tratando de encontrar la palabra adecuada que utilizó, en donde la narrativa de los compromisos ambiciosos está muy presente en las conferencias internacionales. Por ejemplo, si vamos a la conferencia del agua de las Naciones Unidas, donde vemos un compromiso bastante ambicioso, donde uno se pregunta, ¿esto es en serio? Quisiera ver cuáles son las alertas que te dicen que las promesas políticas es solamente donde la gente está de cierta manera nada más diciendo las cosas. Pero ¿cuáles son las alertas que nos están diciendo que las políticas prometidas están vacías? Muchísimas gracias. Y yo tengo dos ideas al respecto. En primer lugar es recuperar un punto que estaba mencionando yo, que son de los megaproyectos. Cuando veo las estrategias del agua que son densas en cuanto a presas, en cuanto a esquemas de irrigación a gran escala, en donde son básicamente proyectos multimillonarios. De cierta manera, como que mi antena de que esto es basura, se prende, ¿no? Porque obviamente tenemos diferentes áreas en donde las presas pueden seguir siendo funcionales, lugares en donde los esquemas de riego a gran escala tienen su propio uso. Sin embargo, en muchas de las ocasiones, especialmente en las partes del mundo en donde predominantemente trabajo, los proyectos más pequeños, menos tangibles, pueden proporcionar mejores resultados del agua para el público y generalmente a una fracción del precio. Son los proyectos más grandes en donde pueden ser, bueno, básicamente cosas que destacan más
pero a los proyectos pequeños como que casi no se les da la importancia o no son tan atractivos, pero lo que yo veo en muchos de los países empobrecidos en cuanto al agua, las estrategias hídricas que fracasan en tocar el valor insuficiente que está vinculado con el agua. Entonces, mi suposición sería De la temperatura del planeta a través de la evaporación y la condensación. Pero el agua aún así no está en el centro de la política climática. Y este es algo importante de la política del agua. Se siguen enfocando en las emisiones. Para ello, el agua es un factor clave para la sustentabilidad del clima en el planeta. Y el ciclo global del agua y el ciclo local del agua es parte de procesos naturales, pero lo destruimos porque los ciclos del agua están respaldados por procesos de la tierra, regímenes naturales de los ríos, los glaciares y desde luego los bosques. La investigación científica reciente realizada por equipos internacionales muestra que los ecosistemas de los bosques transportan el agua hacia los distintos continentes. Entonces, la evaporación, los bosques y necesitamos entender que esto se basa en análisis de distintas índoles, en donde tenemos que entender cómo funciona cada gota de agua. En Asia Central, más del 50%, en China más del 80% de toda la precipitación tienen el peligro de no existir antes de formarse. Así que se usa conocimiento científico, nuevas recomendaciones. Nosotros cambiaremos nuestras políticas del agua, no solamente cooperación transfronteriza entre países aguas arriba y aguas abajo en la frontera, sino para restaurar todo el flujo de las aguas del océano para continuar. Y mucho otro conocimiento y ejemplos que tenemos cada vez más de diferentes centros científicos, centros internacionales. Estos centros investigadores tienen que seguir elaborando este conocimiento para poder generar una nueva política del agua, no solamente por el tema de la irrigación, de los precios, de los aranceles. No, hay que restaurar el flujo del agua. Primero, el flujo del agua verde. Esto es muy importante desde una política, o mejor dicho, desde la generación de nuevas políticas del agua. Maravilloso, muchísimas gracias de verdad, Peter. Vuelvo contigo. No puedo descansar la idea de cuál es la cultura de las políticas y que reflexiones más acerca de esto, pero te quiero dar unos segundos o minutos para responder. Y mientras quiero hablar de puntos que están en el chat, Oliver Witness nos dice, la gente no cambia, no cambia porque quiere, sino cambia porque algo es más atractivo, más social y más significativo que lo anterior que practicaba. Eso es desde sus puntos de vista que hay que construir una identidad del agua. Sarah Stock está de acuerdo con Olivier, que dice que también necesitamos establecer una nueva versión del futuro para reimaginar una forma más sustentable y esperanzadora de cómo se puede ver el futuro.
para que todo el mundo empiece a hacer elecciones hacia eso. Estamos muy atrapados en temor y oscuridad que hemos perdido la imaginación colectiva. Peter en el chat también, creo que fue Oliver, estaban reflexionando un poquito acerca de sí, exactamente, de que o compartías una liga, ¿no? A una gran base de datos que muestra más de 2.700 registros de conflictos relacionados. Y esto es lo que decía Peter hace un momento. Pueden reflexionar un poquito acerca de esto, elaborar, darnos ejemplos acerca del tema de las políticas. Peter, muchas gracias. Claro que sí. Esto es en lo que yo trabajo, más que nada, y lo he hecho la última década. El agua es una herramienta en un sentido positivo y negativo. Comenzamos con el negativo. Las características del agua de manera prominente, de algunas maneras, contribuye al conflicto, es decir, vemos las formas en las que la escasez, aún más que la escasez, qué tan poco predecible puede llegar a ser con el acceso al agua a nivel local, regional o internacional. O como lo hemos visto en las cuencas del río Nilo, hay tensión entre los países per se. Hemos visto recientemente, más que nunca antes, que el agua se usa como un arma de conflicto. Y esto vincula a lo que tú dices. En el Instituto Pacífico del Estudio del Agua, donde hacen una cronología, llevan registros maravillosos y analizan las formas en las que las aguas se ha convertido en un arma. Sigue siendo el caso con la guerra civil de Siria, las campañas, el problema de ISIS en Irak. Cada actor en esas campañas utiliza el agua como un medio para asegurar algún tipo de ganar sobre sus adversarios. En los ríos Éufrates y Tigris han censurado el uso del agua, limitado, así que dañan a los agricultores de ahí, es decir, la usan como arma. En algunos lugares liberan más agua de las presas para que el terreno frente a muchas de sus posiciones se inunde y se vean afectados los ejércitos que están, pues sí, al lado de los ríos. El agua es una víctima de las guerras. El derecho internacional ubica el agua como un área de enfoque, mientras el agua cada vez se convierte en un commodity más escaso, es un incentivo político. Esto nos lleva al lado positivo. No solo contamos parte de la historia del agua, sino que cada vez vemos en más instancias que los problemas compartidos sobre el agua puede utilizarse como un apalancamiento en ciertas comunidades para reunirse y hacer el bien común. Esto no es porque los problemas del agua no puedan ser temas más suaves en relación con otros temas. Así que puede haber un medio para que las comunidades se unan, desarrollen confianza, desarrollen una sinergia para la acción que se pueda traducir en la aplicación de esto en áreas más tensas. Les doy un ejemplo. He trabajado mucho en el conflicto de agricultores en la región del Sahara y tenemos algunos casos en donde las ONGs locales o regionales han construido exitosamente pozos de agua en áreas donde estas comunidades antes tenían que salir para tener acceso al agua o su ganado tenía que ir a buscar agua. Ahora, ¿qué hemos visto? Hemos visto que estas organizaciones en particular han podido a corto plazo disminuir los conflictos y reducir la violencia en esas áreas.
A menudo escuchamos muchas maneras en las que el agua también pone a la gente unos contra otros, los enemista. Eso es verdad, eso ha existido por décadas. Sin embargo, hay un punto de vista más positivo en esa misma área. De hecho, has tocado el tema de la siguiente pregunta. Tatena está preguntando, sabiendo que el agua se puede usar como herramienta política, ¿cómo nosotros, como comunicadores de organizaciones internacionales, podemos responder? Se supone que somos neutrales. ¿Cómo podemos reportar o documentar el trabajo que hacemos a varias partes interesadas internacionales, sin vernos con un toque demasiado político o de conveniencia personal? Tu micrófono. Mientras más hago llamadas Zoom, menos lo manejo bien. Esa pregunta es extremadamente difícil de responder. Sin importar lo que hagan, serán percibidos como gente que trae sesgos a cualquier tipo de negociación en particular. Habiendo entendido esto, podemos avanzar muchísimo. Generar confianza es un proceso lento y doloroso. Es la mediación sobre el agua y otros recursos, lo que se percibe como algo que se mueve a alta velocidad sin hacer demasiado trabajo poco placentero que garantice tu trabajo. Esto me lleva a otro tema, que es precisamente como tan a menudo serán percibidos como ver, como ser personas que tienen un sesgo en este contexto político tan complejo. Algo que se debe de hacer es garantizar que ambas partes o varias partes en una disputa lleguen a un entendimiento compartido de pues, una fuente de datos confiable. Esto es muy complicado. En estas disputas de transfronterizas, el agua a veces se percibe como algo que se secuestra y no se comparte. Algunas de las primeras cosas que uno trata de hacer es garantizar que los distintos participantes como Turquía, Irak, Irán, en el río Éufrates o el Nilo o cualquiera que sea la fuente de agua, compartan los hechos básicos. Antes estábamos hablando acerca de cómo alguien puede, como periodista, trabajar con algunos de estos contextos, especialmente cuando tú estás confiando en fuentes de datos que no se comparten al 100%. Hagan preguntas interminables, hablen con tanta gente como les sea posible. Por ejemplo, en un lugar rural, en un área de pueblos o villas, o en algún lugar donde se da la irrigación. Aun cuando la gente solo les cuente parte pequeñita del rompecabezas, más podrán entender todo, van uniendo las partes. Y eso pasa en todas partes, también en la mediación de noticias, etcétera. Muchas gracias. Vlad, vamos a llevar esta conversación a un cierre muy pronto. Peter habló de cómo puede ser este proceso tan lento. Y esto no está lado a lado con la urgencia, ¿verdad?, de la crisis climática. Lo veo en tu chat también, lo veo, Bulat, que lo pones. Los tiempos están acabando y nos estamos acercando más y más y más al colapso. Y que todos nosotros como periodistas, como comunicadores del agua, necesitamos contar la verdad. Me siento curioso por saber cuál es la verdad, primero. Y en segundo lugar, cómo podemos incluir al público en este cambio de políticas tan sumamente lento y en estas intervenciones en la política también. Buena pregunta. Tuvimos una larga conversación en nuestra red entre los científicos internacionales y los expertos.
acerca de cuál es la verdad. La verdad es el conocimiento y debemos reconocer, el conocimiento debe ser reconocido por todos los científicos. Por ejemplo, no hay pregunta, ni argumento, ni espera sobre ciertos conocimientos. Entonces, si hay un nuevo conocimiento acerca de los ciclos del agua, la restauración, los ríos, la restauración de los mantos acuíferos, el agua es muy importante. Ver el flujo, debemos ver el conocimiento como una base para cambiar nuestra legislación, nuestros programas y políticas también. Y poder integrar también el conocimiento, los acuerdos internacionales que incluyen la diversificación y también el Acuerdo de París. Entonces, la verdad de las cosas es que la información, las propuestas y los programas basados en un verdadero conocimiento, en donde no se necesita ningún tipo de voto ni consenso. Digo, me refiero al conocimiento físico, a los procesos físicos, ciencia física, procesos biológicos y también en cuanto al verdadero conocimiento. Muy bien, y la siguiente parte de la pregunta tiene que ver con cómo equilibramos esta urgencia en cuanto a la velocidad tan lenta de los cambios políticos. La pregunta es, tenemos una necesidad de movernos rápidamente, hay una urgencia en lo que tiene que ver con abordar este problema, el cambio climático, el nexo con el agua. ¿Cómo podemos trabajar con los acuerdos políticos a esta velocidad tan lenta? Bueno, pues nuevamente no tenemos mucho tiempo ni oportunidades, porque los procesos de la naturaleza y la degradación de los sistemas climáticos y la degradación de los sistemas hídricos no están esperando que nosotros estemos listos o preparados, sino que se están moviendo de acuerdo a los procesos biológicos y físicos. Entonces, ellos no necesitan nuestro permiso, no necesitan nuestras estrategias ni nuestras decisiones y por lo tanto necesitamos entender qué tan rápido van a suceder estos cambios en la realidad en cuanto a la migración, la temperatura, los cambios climáticos, etcétera, y necesitamos cambiar de acuerdo a los procesos físicos y tenemos que cambiar nuestras políticas porque no tenemos oportunidades para poder discutir si es posible o no posible, si las personas están listas o no, qué pasa si es un país pobre o un país rico, sino que todos juntos compartimos esta urgencia y debe de ser básicamente un plan nuevo para poder salvar al planeta. Entendido. Muchísimas gracias, doctor Bulat Yesekin. Veo que Peter también está de acuerdo con usted en la parte de que mientras más conocimiento tengamos, más nos acercamos a la verdad, cualquiera que sea esta verdad, aunque no sea absoluta, nunca es única ni tampoco objetiva. Pero antes de regresar para nuestras conclusiones, quisiera también pasar el micrófono para ver si hay alguna pregunta por parte del público, preguntas que no hayamos hecho en el chat. Por favor, si quieren, levanten la mano o prendan su micrófono para poder hacer sus preguntas tanto para Peter como para Bulat antes de que nos den sus conclusiones. Voy a checar en el chat a ver si tenemos algún comentario o alguna pregunta. Bikuro, estaba reflejando también en cuánto llevan las estrategias o cuánto tardan las estrategias y también el uso del río Nilo y cosas que se han discutido también ya desde hace un siglo. Muchas gracias por compartirnos esto. Serastak, también estás hablando del agua como un puente. Y sí me parece que Peter también fue quien estuvo mencionando que podría ser algo que divide, pero también se puede establecer como un puente. También estoy revisando el chat. Si alguien quiere tomar el micrófono, tomar la palabra, por favor, desmutéense para que puedan hacernos su comentario o pregunta. Regresamos al chat.
¿Qué es lo que nos puede unir, pero también nos puede separar? Me parece que esto es algo que se ha mencionado muchísimo el día de hoy. Y veamos, Peter tomándose un vaso de agua ahí, me doy cuenta que ya casi es momento para irse a dormir, doctor Yesekin. Entonces, a lo mejor podemos tomar sus conclusiones. Empecemos con Bulat, pero antes de que usted hable, Bulat, hay una pregunta. ¿Usted cree que las estructuras occidentales coloniales que crean una relación objetiva con la naturaleza son un reto principal que necesitamos abordar? Eso tiene que ver con las estructuras coloniales occidentales que se ven como un bien o un servicio. ¿Usted cree que este es uno de los principales retos que podemos abordar? Y de ser así, ¿cómo lo abordaríamos? Entonces hablamos primero con usted, Bulat, da sus conclusiones después de esto y luego seguimos con Peter. Bueno, tenemos una urgencia en cuanto a la interfase del agua y el clima. No nada más de la crisis IT, sino que queda claro para todos, pero los políticos son guiados por los intereses a corto plazo de una elección a la otra, y las empresas no pueden parar esto. Mis colegas estuvieron mencionando que los empresarios se ven como humanos diferentes, y esto es un genotipo. Por lo tanto, si nuestro gobierno no cambia las políticas del agua, la biodiversidad, las políticas de los bosques, etcétera, pues obviamente vamos a tener momentos muy difíciles. Y también tenemos que ver con los cambios en el nivel del mar que sugieren que necesitamos estar preparados para poder vivir en condiciones completamente diferentes y va a ser muchísimo más difícil a lo que tenemos hoy en día. Entonces, este sería mi pronóstico y también lo que podemos hacer es lo que pueden hacer las comunidades locales, las ONGs, los expertos, los científicos, pues deben de unir sus esfuerzos utilizándolos en redes, en las redes sociales y también en las acciones comunes, porque no podemos detener a los políticos ni a las empresas. Muchas gracias. Muchas gracias y también quisiera también decir que sí, los esfuerzos unidos y compartir el conocimiento de manera colectiva, esto nos puede ayudar muchísimo. Peter, vamos a regresar contigo para tus conclusiones, por favor. Muchísimas gracias, Sei. Bueno, supongo que nuestra sesión, nuestro curso en general tiene que ver con la relación que tenemos con el agua y las comunicaciones. Entonces, quisiera mencionar algunos puntos. El primero es que, a mi parecer, desde el punto de vista periodístico, de comunicación, no tenemos que reinventar las cosas, tenemos que contar la historia del agua de una mejor manera, que a lo mejor lo hemos estado haciendo hasta recientemente. Necesitamos contar la historia del agua a través de la perspectiva de las personas y de los lugares, en lugar de las estadísticas que hemos visto una y otra vez que no necesariamente es algo que llega a gran parte del público. Decir el acceso del promedio del agua que se reduce a 800 litros por persona por día. Realmente necesitamos dar los detalles viscerales para que realmente la gente pueda tener un mejor contexto más amplio sobre lo que está sucediendo. Yo trato de buscar las historias pequeñas, las personas que están en países como Nepal o Mali, que están cambiando la manera en la que cocinan porque tienen agua insuficiente para cocinar las espinacas, por ejemplo. O veo lugares en donde la gente vive en departamentos que se están desmoronando en algunos vecindarios en Katmandú, en donde se ve con muchísimo miedo el que las personas cocinen con el fuego y la gente tiene miedo de que este incendio se vaya diseminando y también los aviones que apagan incendios también están en partes en Turquía Occidental, en donde de cierta manera es bastante bajo hasta la distancia a la que pueden llegar y que puede ser
riesgos. Entonces hay cosas que son muy importantes en lo que se puede transmitir en la realidad en cuanto a la inseguridad y escasez del agua. Y para los legisladores, bueno, pues tampoco tenemos que reinventar las cosas, como mencionaba anteriormente. Necesitamos demostrar el cómo y el por qué el agua o los problemas del agua, especialmente en áreas rurales, tiene que preocupar a los legisladores que ya están lidiando con algunas prioridades que compiten en cuanto a las políticas. Y muchos y mis colegas hemos tratado de mostrar esto por mucho tiempo y decir que no van a poder tener paz y estabilidad, especialmente en estas áreas agrícolas y rurales, si las personas no tienen la cantidad del agua que necesitan para poder mantener su sustento. Entonces hay varias cosas que tenemos que hacer a una mayor escala. Y me parece que también tú mencionabas algo que tiene que ver con el llevar a los participantes con una tarea o de cierta manera con una tarea, citaron, ¿no? Y en este sentido, hay que pensar en esto como un ejercicio mental y ver si ustedes se ponen como en su papel como periodistas, de qué manera pueden comunicarle al público la preservación del agua, así como otras estrategias relacionadas como el agua, como algo con lo que se pueden comprometer y también igualmente de qué manera se pueden comprometer ustedes como cabilderos o en este momento en el que hablan con los legisladores, cómo le comunican la importancia de tomar las políticas sensibles del agua y tomarlas más en serio de lo que le hemos hecho. Entonces, es parte de este ejercicio para poder anticipar las objeciones que van a recibir tanto del público como de los legisladores y pensar en la manera en la que se le pueden responder a las objeciones que van a recibir. Y bueno, ahí lo dejo. Muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias. Y también quisiera pedirles si nos pueden enviar esto por escrito para poder agregarlo a los otros detalles que vamos a compartir por correo electrónico para que los participantes puedan reflexionar sobre esto y veremos las respuestas que nos llegan. Y bueno, pues aquí es en donde les doy un gran agradecimiento a ustedes, Peter. Muchísimas gracias por habernos acompañado tan temprano en Washington. A usted, doctor Jesekin, también por acompañarnos antes de cenar. Muchísimas gracias. Y para el resto de ustedes que nos acompañaron de diferentes partes del mundo en diferentes horarios, de verdad que les agradecemos muchísimo su tiempo. Nos da muchísimo gusto que hayan decidido acompañarnos y esperamos que hayan aprendido algo nuevo y que se puedan llevar un mensaje con el que puedan trabajar para poder llevar esta tarea por parte de Peter que nos compartió, para poder eh, empezar a poner estos puntos en perspectiva. Muchísimas gracias. El doctor Jesekin recomienda que necesitamos unirnos y conectarnos y veo que muchos de ustedes pusieron sus detalles de contacto o información de contacto en el chat, ya sea con LinkedIn, para poder conectarse con personas nuevas. Mi colega también puso en el chat algunos links para ustedes y antes de que se vayan, por favor, completen la encuesta que vean que aparezca en la pantalla antes de salir de la junta. También les compartiremos el link para la grabación por correo electrónico y también el link de qué es lo que encontramos en el chat. Eh, Así que muchísimas gracias. Por favor, inscríbanse en la Semana Mundial del Agua que se va a realizar de manera virtual y en Estocolmo. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Vamos a poner la diapositiva para poder concluir, pero obviamente nos llevamos muchos mensajes de esta conversación que tuvimos con Sara, con Peter y con Bulat y de verdad les agradezco muchísimo sus comentarios y su tiempo. Quiero agradecerle también a la Fundación Cronfus por haber hecho posible todo esto y por apoyar eh, la comunicación del agua en los últimos 6 años. Muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, para nuestra siguiente sesión que tendremos el jueves va a ser el jueves 11 de junio y vamos a estar hablando sobre cómo abordar la desinformación en el sector del agua. Y no hay duda alguna que tenemos muchísima desinformación
sobre todo ahora con más herramientas de inteligencia artificial, obviamente hay mucha desinformación sobre cómo el agua se mueve y también sobre el sector del agua de una manera más amplia. Nos van a estar acompañando Johnny Queda de la Federación Ambiental del Agua, Tatiana Fedotova de Leaf Turtle. Me parece que también nos acompañó hace un año o hace 2 años, entonces me da muchísimo gusto que nos vaya a acompañar. Y también Frederick Mugira, que nos va a llevar a través de una sesión práctica para poder hablar y detectar la desinformación y cómo abordarla. Entonces, no se pierdan la sesión del jueves a la misma hora, 14 horas CEST o hora de Europa del centro y pues estaremos muy complacidos de verlos el jueves. Para aquellos de ustedes que nos han estado compartiendo su retroalimentación, muchísimas gracias. La vemos y nos ayuda a poder mejorar la calidad de la serie de comunicación del agua. Así que siéntase con la libertad nuevamente de pasar 30, 60 segundos para poder llenar o completar nuestra encuesta que aparece en la pantalla en cuanto ustedes salen de la sala. Y bueno, sí, así es como se ve la encuesta, como aparece en la pantalla y como les comenté, nos lleva unos cuantos segunditos completarla. Y bueno, pues con esto quiero agradecer nuevamente muchísimas gracias y pues me dará muchísimo gusto poder verlos el jueves 11 de junio. Conforme vamos profundizando en la gran pregunta de cómo podemos detectar la desinformación en todo el sector del agua. Bueno, pues cuídense y nos vemos muy pronto, dentro de 48 horas. Cuídense y que tengan bonito día.